que tengamos una conversación sobre el coaching de equipos. La primera pregunta que tengo curiosidad por haceros es ¿cómo acabasteis haciendo coaching de equipos? ¿Alguien se acuerda de cuál fue su primera vez? De aquella primera vez que dijo, esto que he hecho hoy es coaching de equipos. ¿Cómo acabasteis? ¿Quién se acuerda? La primera pregunta me conecta con cómo conocí yo la herramienta y fue disfrutándola. O sea, yo a finales de los 90 entré a trabajar en un equipo de trabajo que apuesta por la supervisión y el acompañamiento desde una figura externa. Al principio muy ligada a la dinámica más interpersonal, pero luego una dinámica claramente organizacional. Entonces yo crecí profesionalmente, mi primer momento profesional tuvo muchísima fuerza el acompañamiento. Entonces no se llamaba coaching, ¿no? Era otra herramienta, otra mirada, ¿no? Pero realmente hablábamos de lo que nos ocurría y crecíamos profesionalmente acompañados por un agente externo, ¿no? Y para mí fue como algo de lo que viví que no he podido quitarme. O sea, que lo viviste primero más como cliente que como... Sí, y al de unos años, cuando me tocó la gerencia de la organización, decidí que yo debía de formarme en esa mirada y debía de incluir esa mirada que haríamos de líder coach a la dinámica de acompañamiento del equipo y del acompañamiento de la organización. Para mí fue clave haberlo vivido como cliente para poder intuir que ahí había algo que me iba a hacer más fuerte en lo profesional. No, a mí me parece interesante lo que dices, ¿no? Porque yo creo que nos pasa un poco a todos, imagino, ¿no? Que haces cosas que no le acabas poniendo una etiqueta hasta que alguien te dice que existe, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está haciendo cosas que pueden ser coaching de equipos, pero que no le pones etiqueta porque no lo asocia. Y en ese sentido, parte de lo que tiene el formarte en algo es que esas cosas, esas pinceladas que tienes, las vas como estructurando y adquieren otra fuerza, otra dimensión. En mi experiencia yo lo recuerdo así, ¿no? Que antes del coaching de equipos vino el hacer cosas que cuando llega ese concepto, esa manera de entenderlo, y dices, bueno, pues esto se conecta con cosas que estaba haciendo, qué bien, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que se refuerce. Es curioso esta parte, ¿no?, de la experiencia. A mí me pasa un poco parecido. Yo tampoco conocía esto del coaching de equipos, pero sí que me vi coordinando proyectos y como en la necesidad de decir, bueno, aquí se puede hacer algo para que esto funcione mejor. Y entonces me surgió así y tampoco sabía lo que era el coaching, ¿no? Y al final pues vas viendo, pero fue un poco por eso, por la propia experiencia y la necesidad y el gusto por trabajar en grupo con gente. Esto a mí me ha puesto siempre muchísimo. Entonces fue, bueno, dije, esto es. Para mí fue casi una intuición, ¿no? Sin saber muy bien, algo así. Ahora que dices lo de intuición, yo en una vida anterior, por así decirlo, era formadora, daba clases de cómo trabajar en equipo, pues eso fue una época de mi vida. Y luego cuando pues conocemos el tema del coaching, más un coaching dirigido a la persona, pues fue como una intuición de, uy, esto se puede o es necesario. Cómo acompañar a un equipo con aquel conocimiento del pasado que teníamos sobre lo que era un equipo, un grupo y esa diferencia, y aplicando herramientas de la mirada del coach. Así que fue como fluyó. Eso es. Es otra parte que tenía que ver también con... yo trabajaba, me acuerdo, bueno, sigo trabajando, ¿no? Pero trabajaba entonces muchísimo más en diseño de políticas de empleo, proyectos, igualdad de oportunidades. Y claro, yo veía que tú puedes diseñar una política perfecta o puedes hacer un plan maravilloso, pero falta algo más para que la gente se haga cargo de aquello y lo asuma como propio para que no funcione, ¿no? Y fueron este tipo de cosas que me fueron conectando con tener necesidad de otra cosa, que hace falta algo más. Os quería preguntar la diferencia, porque quizás el coaching es más conocido aplicado a la intervención interpersonal, el coaching ejecutivo, el coaching personal, ¿no? Y quizás no lo es tanto el coaching de equipos. ¿Qué es el coaching de equipos? ¿Qué es? ¿Cómo lo definiríais? Por ponerle unas palabras, ¿no? Para mí es un proceso de acompañamiento a un grupo de personas que quiere ser equipo, que ese equipo quiere mejorar y que lo que hace es trabajar
con las relaciones que se establecen ahí, más que con la situación particular de cada una de esas personas, ¿no? Y lo que le aporta es que a veces las personas podemos crecer individualmente, podemos aumentar nuestras potencialidades personales, pero en cambio cuando nos ponemos a trabajar con otros muchas veces sigue habiendo dificultades y barreras que no tienen que ver contigo como entidad individual, sino precisamente con las relaciones, las dinámicas, los patrones que se establecen ahí, ¿no? Yo iría en esa línea. Sí, porque creo que seguro que conocéis ejemplos en los que miembros de un equipo reciben coaching individual y cuando llegan al equipo eso sigue sin funcionar, ¿no? ¿Tenéis experiencias? ¿Qué es lo que pasa cuando ocurren estas situaciones? ¿Por qué puede pasar? A veces cuando tú haces un proceso personal todo parece que está en su lugar y cuando llegas al sitio donde tú te desenvuelves profesionalmente, de repente empiezas a entender los desajustes, ¿no? Yo creo que la fuerza que tiene el coaching de equipos es que aprendes desde el desajuste, aprendes desde lo que no está funcionando, desde el roce, ¿no? No generas una construcción o mental o emocional o actitudinal en lo personal y luego te enfrentas a la realidad, sino que vamos moviéndonos y vamos teniendo experiencia de cómo es construir una relación diferente, co-construyéndola. Esa es la fuerza que tiene. No es que yo tengo que contarte lo que he visto en una sesión para que tú me entiendas y hagamos mejor, sino que todos vamos construyendo una mirada, vamos construyendo una cultura y vamos construyendo algo que no tiene por qué no funcionar luego. Estamos decidiéndolo en el momento, ¿no? Yo creo que es la fuerza que tiene poder trabajar en equipo y poder trabajar, ¿no? Esa mirada, ese trabajar con lo que ocurre, trabajar con la realidad, trabajar con los límites, trabajar con la diversidad, ¿no? Es el equipo el que aprende, ¿no? Con este proceso es el sujeto equipo el que aprende, se podría decir así. Sí, eso me está recordando, no sé si habéis visto una película, El último concierto. Son 4 músicos, yo también en otra vida tocaba el piano, y tú puedes ser como profesional muy bueno en tu instrumento, pero llega un momento en la película en el que tienen que hacer música de cámara y sacar un único sonido y un sonido exquisito. Entonces, eso sería, ¿no? Lo que está contando Asier, cómo cada uno puede ser muy bueno, pero tiene que adaptarse, situarse, cómo en esos conciertos de música de cámara un error de una de las personas puede ser tapada por el resto, pero también puede salir hacia arriba una música excepcional que haga llorar al público, ¿no? Si no habéis visto la película, os la recomiendo, ¿eh? La verdad es que hay muchos símiles con lo que puede ser trabajar en equipo o hacer un acompañamiento a un equipo o hacer un acompañamiento a un profesional independiente. Es que el símil es perfecto porque nadie en su lugar pensaría que podemos generar un buen resultado como grupo, como concierto, ¿cómo se diría? Como orquesta, perdón, como orquesta, ¿no? Cada uno en su... ¿no? Me imagino alguien que pudiera estar argumentando que la mejor manera de construir una orquesta es siendo el mejor en cabinas, ¿no? Entonces no imagino un ensayo cada uno en su cabina, ¿no? Me imagino un ensayo donde yo estoy tocando y estoy escuchando al resto, ¿no? Y así generamos excelencia como orquesta, ¿no? Sería absurdo, y a veces hacemos lo contrario, ¿no? Y a veces invertimos energía en hacer cubículos para que seamos los mejores tocando y no nos damos cuenta de la importancia que es tirar esos cubículos y poder estar atento a escuchar más que a proponer, ¿no? También. Claro, sí, y aparecen los egos, claro. Y aparecen las inseguridades, y aparecen pues la persona que se jubila o una persona que marcha de ese equipo. Entonces es muy interesante todo lo que va saliendo en el campo emocional, todo lo que no podemos aprender o controlar de una forma estricta, ¿no? A mí pues me parecía muy interesante cuando decías tú, porque una persona que es muy buena en lo suyo, que hace un proceso de coaching personal y luego entra a un equipo, y claro, porque un equipo lo que hace es co-crear con otras personas, colaborar, y esto no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué dinámica se genera ahí? ¿Qué soy capaz de hacer yo en términos de cómo me relaciono y qué queremos co-crear juntos, ¿no? Pues, habrá muchos momentos en los que, bueno, pues que no sabes cómo hacer, que si tiene que ver con acompañar no puede ir todo planificado. ¿Habéis pasado miedo haciendo coaching de equipos? ¿Habéis pasado situaciones difíciles? ¿Tenéis
¿Tenéis esa experiencia? Yo personalmente, más que decir que sí he pasado, yo sigo pasando, porque siempre enfrentarte a una situación incierta, ¿no? Y siempre hay un punto de, pues no podemos poner el nombre de miedo, ¿no? Un poco de decir, oye, ¿esto cómo va a ir? ¿No? Pero bueno, precisamente trabajar como coach de equipo es trabajarte a ti mismo para aprender a convivir con ello, a aceptar tus propias limitaciones y a saber que eso también es una oportunidad para trabajar desde ahí con el equipo, ¿no? Que también es un equipo, pues como tú, humano, sus dificultades, sus problemas, ¿no? Entonces, el miedo a mí me parece que es razonable. Me asustaría no sentir miedo, ¿no? Porque querría decir que me coloco en una posición de omnipotencia, que creo que es lo contrario de lo que estamos planteando como coaches de equipo. A mí me ayudó mucho una vez en el contexto de una formación con Emmanuel, ¿no? con nuestro amigo y maestro Anton de Kroon, ¿no? Que trabajábamos todo el modelo 1 y hablábamos un poco de la corporalidad en el modelo 1. Y yo recuerdo que cuando llegué a un poco la parte como de apertura, como la parte de presencia, la sensación que tuve en el cuerpo se parecía mucho a la que tengo cuando trabajo con equipos, que es una sensación como de tremenda incertidumbre por un lado y una apuesta cierta de trabajar con lo que surge. Entonces yo igual no le llamaría miedo, sí le llamaría, sí es como la corporalidad de la incertidumbre, de la apuesta por trabajar con lo que surge, por estar más atento a escuchar que a proponer, ¿no? Es verdad, y en mi caso está aquí. Y se parece mucho a la sensación que tengo cuando empiezo un acompañamiento a un equipo. Sí. Es una apuesta por trabajar y co-construir también en eso que no sabemos qué forma va a coger. Yo de todas formas, sí, en mi caso por lo menos me recojo mucho la idea de Enrique, de este cierto temor y también la tuya incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, depende del mundo del que vengas. Claro, de repente no tener guión sobre lo que hay que hacer y cómo tienen que hacer, esto es más complicado. Y realmente estar abierto y pasar ese papel donde confías, siempre lo decimos, ¿no? Que el sistema tiene sus recursos, que el equipo sabe, pero hay veces que no te lo crees, no te quedas en ese momento ahí. Y entonces, bueno, ¿cómo recuperas el lugar? Pero sí, esa parte me parece de incertidumbre, de cierta dificultad. Y un pasito más, ¿no? Yo creo que tengo que estar enormemente agradecida a la práctica esta del coaching de equipos, porque además de superar ese miedo, a veces pánico, o el verte esa incertidumbre, el estar ahí presente, a mí lo que ahora me ha hecho crecer es el aprender a ser un espejo delante del equipo. Y claro, con miedo no puedes hacer de espejo, pero claro, un espejo que no juzga, un espejo que no habla, un espejo... Conocemos algunos espejos que hablan, que es el de Blancanieves, ¿no? Y también hay otros espejos, el mío de la mañana, que te empieza a juzgar, te empieza estas arrugas, estos kilos. Pero para mí ha supuesto una superación de estar delante del equipo, tomar conciencia pues, de esos miedos o inseguridades, el saber que no puedes controlar y ser espejo simplemente reflejando lo que hay, para que el equipo tome conciencia de lo que hay. Eso para mí ha supuesto una superación. ¿Esto se puede aprender? ¿Esto cómo se aprende? ¿Se aprende? ¿No se aprende? ¿Se nace? ¿Se hace? ¿Cómo es esto del coaching de equipos? De ser coach de equipos. En una de las formaciones había alguien que preguntaba, pero este modelo, esta propuesta que hacéis, requiere un trabajo personal muy fuerte. Y yo respondía algo así como los cursos fáciles en la planta de abajo. Bueno, este es un curso difícil, realmente, efectivamente, este es un viaje. O sea, aprender esta manera de estar, de incluirte en un equipo, de sentir, de percibir, de dolerte, para luego salir, de volver con cierta distancia. Esto requiere una habilidad que tiene muchísimo que ver con construir una caja de resonancia, que tiene muchísimo que ver con entendernos a nosotras mismas dentro de los equipos y cuál es el lugar que solemos ocupar, de qué manera, cuál es el pie que cojea, vamos a decir, requiere realmente, es un proceso sí técnico, porque hay una técnica y algo aprendible, algo que se puede entender con la cabeza. Ahora, solamente con la cabeza no funciona.
requiere siempre una dimensión mucho más emocional, mucho más de autoconocimiento y también una habilidad en práctica, una habilidad bailando, este saber, este querer y este hacer. Y para mí es mucho un proceso de aprendizaje continuo. Yo siempre que pienso en esto y por qué estoy en esta profesión, siempre me sale como que cada uno está en lo que tiene que aprender, básicamente, ¿no? Entonces, para mí también es todo ese proceso de aprendizaje personal que es constante, de verte delante de ti misma, de verte delante del equipo y de ver qué va pasando en todo eso, ¿no? Y eso para mí tiene mucho valor, vamos. La sensación como de que también con los años, cada vez en lo que trabajo y en lo que estoy viviendo se va acercando más. Y esto para mí es muy valioso y tiene mucho que ver con ese proceso de aprendizaje constante. Yo diría que para ser coach de equipo no es suficiente formarte, tienes que entrenarte, recogiendo esta idea de que no es una cuestión de conocimientos, ¿no? Conocimientos puedes adquirir, pero como aquel que estudiaba cómo nadar, ¿no? y murió ahogado, aunque era un experto teórico de natación. Yo creo que en coaching de equipos hay que también estar en la piscina y hay que entrenarse, hay que hacer, hay que vivirse, sentirse, y eso requiere tiempo y requiere implicación personal. Y el arte, antes comentabas María, ¿no? El arte de practicar coaching de equipos sería dejar aparte esos conocimientos, esas habilidades y ser presente delante del equipo. Y ahí es curioso cómo no es necesario hacer, ¿no? Cuando vas ante un equipo y dices no hay nada que hacer o no hay que hacer nada, ¿no? Aquí hay una confusión. Cómo cuando has desarrollado ya toda esta experiencia estás presente delante del equipo, sientes, eres una catalizadora y eso es lo que el equipo se puede llevar, ¿no? También me parece importante para pintar lo que Picasso pintaba en su última época, hay que tener un dominio enorme de la pintura en el sentido más básico, ¿no? Gracias, eso es lo que me estaba faltando a mí. Que no es voy y ya estoy, claro, no. Tú puedes ir y dejarte estar en la medida en que tú has hecho un recorrido que te permite estar ahí, ¿no? Porque si no puede entenderse que, o sea, tú vas allí y ya lo que salga, ¿no? Para poder estar, como decía, ser abierto a lo que salga, hace falta tener mucho detrás. Mucho detrás. Y hace falta dominar una serie de técnicas que hay un momento donde al final calculo que se te olvidan porque es cuando estás presente, pero claro, el recorrido ya ha sido potente, ¿no? Porque si no, no es como que yo voy y me siento yo de caja de resonancia, de que te resuena, que estás, ¿no? ¿Qué es eso? Me recuerda como cuando ves a un extraordinario bailarín, ¿no? Y tú estás sentado en la butaca y dices, eso es fácil, ¿no? No cuesta nada. Solo que para llegar a eso, ves las horas que ha tenido que trabajar y entrenar, ¿no? Y hay un poco de esto, ¿no? Yo suelo comentar que a veces un criterio de éxito es que el cliente piense que en realidad tú no has hecho nada. La sensación de que todo ha fluido fácil y de que si tú no hubieras estado hubiera sido lo mismo, pero tú sabes que no es así, ¿no? Precisamente esa presencia la que ha permitido que a veces surjan cosas y que le dan ese valor al equipo, que es el propio equipo, que se siente que lo ha hecho él, ¿no? Que ese es un poco el valor profundo y que no es fácil de lograr, no siempre lo puedes conseguir. Ahora que has hablado del cliente, Enrique, me gustaría preguntaros sobre ¿dónde encontráis la satisfacción? Cuando hacéis coaching de equipos, ¿cuál es esa... ¿De dónde surge la alegría o la satisfacción que os podéis llevar después de un proceso? ¿En qué cosas concretas la encontráis o qué experiencias concretas habéis tenido? Me viene pues un equipo que recientemente he visitado, que hace 3 años comenzó conmigo un proceso de acompañamiento. Entonces, a mí la satisfacción es el antes y el después. Y además me está viniendo a la cabeza en 2 ámbitos. Por una parte, cómo se están comprometiendo ahora, cómo se están relacionando entre ellos ahora, pero también los resultados que como empresa han logrado. Los números eran unos números muy críticos cuando comenzamos hace 3 años y hace poco, esta semana, hemos vuelto a encontrarnos y yo destacaría esa satisfacción. En este momento me siento orgullosa de cómo ese equipo han sabido comprometerse, corresponsabilizarse entre cada una de las partes. Estaban en una época de desánimo, de no era posible, y luego ver también que los números, los resultados le están acompañando. Y yo esta semana me sentía muy orgullosa de ese equipo, Eso. A mí, además de los resultados, que claro que me da satisfacción, me interesa
interesa mucho, me pone mucho el momento o los momentos o en la parte del proceso donde el equipo, la gente se empieza a dar cuenta, empieza a entrar y a tomar las riendas del asunto y a decir a dónde quiere ir y lo que quiere hacer. Esa parte me parece muy potente. Sí, yo conozco un poco, a mí te escuchaba María y me venía una frase de comprometido con el proceso, desapegado del resultado. ¿No? A veces, si no nos mantenemos un poco en la distancia de lo que ese equipo es capaz de resolver, capaz de conseguir, es un lugar realmente complejo el que nos metemos. Creo que hay que como saber diferenciar que lo que ese equipo va a construir, tú has tenido una pequeña parte de esa historia. Yo disfruto muchísimo del proceso, disfruto muchísimo de querer entender, de escuchar, de volver, de cuando alguien asiente con la cabeza, cuando tú has podido plantear una metáfora que le hace sentido. Yo disfruto mucho de esa parte. En la parte del resultado, a veces eso también me ha generado dolor, ¿no? Estar como muy atento a qué ocurría, y no sabemos qué va a pasar ahí, y no sabemos el impacto del trabajo, si va a ser a corto, si va a ser a medio, y yo voy aprendiendo como a coger cierta distancia, ¿no?, del resultado, ¿no?, y del respeto también a la mejor edición posible de lo que ese equipo es en ese momento, ¿no? Entonces, para mí es como muy implicado en el proceso, en lo que yo puedo hacer en la dimensión más de escucha, y también como saber, tener muy claro que la responsabilidad de hacia dónde y de qué manera tiene que reside en el equipo y es del equipo. ¿Podríais decirme alguna música que os inspira o que os conecta con el coaching de equipos? A mí me conecta muchísimo, bueno, a ver qué os parece la imagen, el bolero de Ravel, pero por dos razones. Una, porque es una misma melodía en la que van entrando distintos instrumentos. Entonces, cómo se van sumando a lo mismo y cómo van construyendo aquello. Pero hay otra imagen que me conecta mucho con el equipo como un ente, como un ser, ¿no? Cuando los tonos graves van bajando por aquí, hay unos tonos de bruines que tocan el corazón y hay otros tonos que tocan la mente. Y entonces, como percibir ese ente que tiene instinto, que tiene corazón y que tiene mente, ¿no? Y que está ahí. Y además que pulsa desde esos distintos instrumentos la misma melodía. Eso me parece... Siempre me ha recordado esa imagen. Yo, en esa idea, yo vería al coach de equipo como el que trata de ayudar al equipo a que toque el bolero de Ravel en jazz, ¿no? En el que cada instrumento puede improvisar también, sí. En el que no hay solo una única melodía igual, ¿no? Entonces, como que el coach de equipo yo lo vería como ese acompañante que está con la banda para intentar que eso adquiera otra dimensión, ¿no? Aun siendo el mismo ritmo, la misma melodía, ¿no? ¿Qué es lo que os mueve a querer formar a otras personas en esta propuesta, en formar a otros coaches? ¿Qué es lo que os mueve? A mí particularmente es que hay una parte de disfrute personal, de satisfacción, de compartir con otros algo que para mí es valioso. No que yo he estudiado, sino que para mí es valioso. Y desde ahí yo me siento agradecido a los que vienen a buscar ese compartir, porque para mí es un momento de aprendizaje también y de disfrute, ¿no? Entonces yo desde ahí me equivoco. Yo añadiría algo, Enrique, también esta sensación que tengo de que hay algo en esto que funciona para que las gentes podamos juntarnos y crear algo colectivo. Y esto me parece muy potente. Me pone mucho esta parte. Contestad a esta pregunta vosotros también, por favor. Fue curioso cuando, saliendo una vez de una sesión de coaching de equipos, me encontré a mí misma diciendo: he encontrado mi camino. He encontrado mi camino, pues ver cómo es una forma de poner en práctica todo esto que en teoría o en formaciones habíamos escuchado. Pues el respeto incondicional, el estar ahí sin juzgar, aceptando sea lo que esté pasando en el equipo, ayudándole, pero con una forma de ayudarle que sea el propio equipo el que sea el protagonista y el que encuentre sus propias respuestas,
al final me estoy dando cuenta que está en línea con mi filosofía o de mi forma de ser o de estar en la vida. Entonces me encaja porque esa forma que quiero, la que estoy ahora en la vida, la puedo llevar realmente a acompañar a los equipos. Así que sí, es mi camino. Yo creo que disfruto siendo formador de coaching de equipos en este equipo también, ¿no? Yo creo que la construcción es una construcción de aprendizaje, es una construcción de querer sistematizar y querer aportar algo nuevo, diferente. Es una construcción artesana, es una construcción que parte de la experiencia reposada, ¿no? Entonces, de ahí a mí me gusta participar de esta propuesta formativa. No sé si de cualquier propuesta formativa, ¿no? Y luego hay algo que para mí es como muy especial, que tiene que ver, antes lo comentábamos, ¿no? Hay una dimensión de lo técnico, hay una dimensión de la estructura, hay una dimensión de querer aprender y coger con las manos y nombrar las cosas, las partes. A mí lo que me interesa es cómo las partes interaccionan. A mí lo que me interesa es el baile que generan las partes. A mí, si hubiera una parte de encima de la mesa, a mí la que me interesa es lo que ocurre debajo de la mesa. Y desde ahí yo disfruto y aprendo cada vez que me reúno con un grupo de personas que se concentran con su capacidad de explorar y con su capacidad de hacerse preguntas y buscamos nuevas respuestas, ¿no? A mí eso es lo que me gusta, a eso me dedico. Maru, Isabel, Asier, Enrique, antes de ser coach, en vuestra experiencia profesional habéis tenido tareas de liderazgo, tareas de dirección de equipos, ¿verdad? Y entonces yo creo que en ese sentido conectáis con qué puede estar necesitando o qué le puede aportar a una persona directiva, a una persona que gerencia, que coordina equipos, el coaching de equipos. ¿Cuál puede ser su necesidad y qué pensáis que el coaching de equipos le puede aportar a una persona de este tipo? Basándose en vuestra experiencia también como directivos y directivas. Bueno, para mí lo primero es entender qué está pasando. Porque una primera limitación que recuerdo que he vivido cuando estaba en esa función es que había veces que creía entender y no me enteraba, y otras veces que ni me enteraba ni lo creía entender, ¿no? Entonces, el coaching de equipos te permite mirar a tu propio equipo con una perspectiva diferente para poder darte cuenta de cosas que pueden estar pasando y que no son las más obvias, las más evidentes. Entonces, a mí eso me parece importante. Para mí es importante también, ¿cómo lo diría? Poder trabajar con personas diferentes que tienen muchas cosas que aportar y poder trabajar desde esa diversidad, digamos. Esto implica una mirada muy positiva hacia cada una de las personas del equipo y un interés por extraer lo mejor de esa persona para construir algo. Yo me acuerdo de cuando coordinaba equipos, quizá por eso ahora trabajo mucho en relaciones y en dinámicas de equipo, porque quizá en aquel momento me olvidaba yo de esta parte. Estaba mucho más enfocada hacia la tarea y no estaba viendo lo que estaba pasando con las relaciones, que es qué está pasando aquí y cómo puede contribuir cada persona al éxito de este proyecto. Esto para cualquier persona que lidere equipos me parece importante. Sí, mira, hay una época, por ejemplo, en la medicina, en la que cada especialista se ha especializado en algo. Yo voy al médico porque me duele la cadera o yo voy al otorrino porque tengo un problema. Y sin embargo, en ocasiones nos olvidamos de mirar el conjunto de la persona, porque tal vez tenga relación esta medicación que le estás dando para esto, como está dando unos resultados diferentes en otra parte del sistema. Entonces la persona que actúa como líder de equipo tiene conocimientos, tiene herramientas, sabe solucionar algún tema y a veces olvidamos mirar el conjunto de lo que está pasando, porque todo está interrelacionado. Entonces sería como esa mirada al sistema como completo. Puedes tener herramientas para marketing, herramientas de eficiencia económica, herramientas en procesos y nos olvidamos de la totalidad, ¿no? Cuando vas a un médico también, qué importante es que te mire la cara y que pueda
tomar conciencia de qué te está pasando como persona. Y hay otra parte en esto que me venía ahora según estaba recordando la época esta de coordinación de equipos, ¿no? Cómo generar corresponsabilidad, cómo lograr que el proyecto no sea mío como líder, que el proyecto sea de todas las personas, y cómo lograr que esas personas les importe, se impliquen y se corresponsalicen y realmente co-creen algo. En el sentido también hay una parte como el líder coach que también puede ser capaz de apartarse un poco y de ser uno más en el propio equipo y de lograr esto, que me parece por otra parte, dicho sea de paso, lo más difícil de lograr en un equipo, el que todo el mundo sea corresponsable de lo que está pasando. Yo estaba escuchando y conecto con dos ideas que pueden ser incluso contradictorias. La primera es que yo tengo la sensación de que muchas veces cuando te acercas a la figura o esta idea del liderazgo, de la coordinación de equipos, que a veces mezclamos, ¿no? Un poquito los términos, ¿no? Hay algo que ocurre que tiene que ver con la soledad. Con de repente coger una distancia o de repente de haber sido parte de un equipo, coger un lugar, una responsabilidad, una función y una interlocución con quien tiene más poder habitualmente, que te pone en un lugar diferente. Y ahí yo creo que hay un ejercicio que ese tipo de formaciones pueden dar, que es como tejer una red de personas solas. Y me parece que es una idea que tiene sentido. Yo la intuyo, la veo un montón de personas que de repente cogen esa responsabilidad y no saben incluso cómo relacionarse, ¿no? Porque ahí de repente una función las ha diferenciado. Entonces yo creo que dar normalidad, naturalidad a eso que ocurre y poder tejer esa red de personas quizás un poco solas, ¿no? Me parece que puede ser un valor, ¿no? Y de manera contradictoria, voy a contradecir, en esta idea que traías tú, Maru, yo creo que hay una manera diferente que igual que puede conectarse rápidamente con algo que ya vivimos hace años, ¿no? Yo creo que durante un tiempo nos hemos creído esa idea del líder o la líder épica, ¿no? Épico, ¿no? Ese líder que con coraje que se echa a la espalda al equipo y tira hacia adelante y tal. Yo creo que deberíamos de construir esa figura de líder, ¿no? Y yo creo que hay en la propuesta del coaching, esta mirada, hay algo que podemos aprender que tiene que ver cómo difuminarnos también. Cómo de alguna forma pasar del ego al eco, ¿no? Cómo poder difuminarnos de una manera consciente, de una manera proactiva, para así seguir generando dinámicas de autogestión, dinámicas de corresponsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una mirada más de largo plazo, más de medio plazo, más entendiendo a los equipos como proceso, ¿no? Que nos puede ayudar a desapegarnos un poquito también un poco de resultado y también un poco de esa figura casi guerrera del líder, ¿no? Sí. En la primera parte que decías, a mí me viene también la idea de cómo a veces cuando uno asume una función de responsabilidad en un equipo y se encuentra con determinadas situaciones, hay una tendencia que yo la he vivido y creo que la he visto en otras personas, de pensar que eres tú, que los problemas tienen que ver contigo, con cómo tú estás haciendo las cosas y claro, tienen que ver una parte contigo, ¿no? Pero el coaching de equipos te ayuda a entender que además de contigo, tiene que ver con las relaciones, con cuál es la cultura de ese equipo, la manera que ese equipo vive las cosas. Y ahí me conecto con la segunda, ¿no? Porque quizá el problema a veces es que identificamos la necesidad de un líder cuando igual lo que el equipo necesita es liderazgo, que no es lo mismo, porque el liderazgo se puede ejercer de muchas maneras, de muchas personas, con muchos estilos, ¿no? Entonces yo creo que también el sacarnos de esos conceptos a veces muy estructurados, ¿no? Como estabas tú planteando, ¿no? Con estereotipos muy establecidos, y entendernos que un equipo necesita cosas como equipo. Una de ellas es que necesita liderazgo, pero no está necesariamente marcado en las tablas de la ley qué liderazgo, ¿no? O qué líder es el que lo implica. ¿Para quiénes pensáis que esta formación puede ser útil? Para cualquier persona que esté trabajando en equipo, ¿no? Claramente para una persona con funciones de líder, de coordinación, de dirección,
por supuesto, para una persona que quizás con una mochila ya anterior de acercamiento al coaching, quizás individual, o a cierto trabajo de facilitación con equipos, quiera acompañar desde esta herramienta más vinculada a la pregunta que a la respuesta y más vinculada a la exploración que al consejo. ¿Para quién puede ser útil? Yo también pienso una persona que tiene que asumir una responsabilidad directiva nueva, que tiene un equipo nuevo, puede haber trabajado con equipos o no, y que ante esa nueva situación pues se siente con necesidad de tener otros instrumentos para conocer cómo ayudar a su equipo a corresponsabilizarse con él y a obtener los mejores resultados, ¿no? Parece que puede ser también un perfil interesante. Y también para equipos que quieran aprender a vivir el conflicto como algo enriquecedor, por ejemplo. Me estaba viniendo la idea también de, para quienes dirigen equipos, incluso diría que organizaciones, y quieren buscar una mirada sistémica que salga del quién ha hecho mal, quién tiene la culpa, quién es responsable, quién se la va a cargar, y pretenda lanzar una mirada distinta y ver la organización del equipo como un sistema y pueda ver qué información le está dando lo que está pasando para mejor llegar a conseguir el propósito que tengan, algo así. Porque me estaba también viniendo en esa dirección, ¿no? Que también puede haber personas que están en equipos, responsables, directivos de esos equipos o equipos en su conjunto que llevan ya mucho tiempo trabajando, que no es que trabajen mal, que no es que las cosas no sean problemáticas, pero que tengan la sensación como que están en un punto de falta de energía, de falta de impulso, de que se dan cuenta que podrían llegar más allá, pero que no encuentran el camino, ¿no? Para poder encontrar esa potencialidad que sienten que tienen, ¿no? Yo creo que también desde la perspectiva de coaching de equipos puede ayudarles a reflexionar, a entender y a ver algunas líneas de actuación que ayuden a ese equipo a volver a florecer, quizá a reconectarse con lo que fueron. En esa línea también me parece que puede ser importante. ¿Qué se puede llevar, así en concreto, quien asista a esta formación nuestra? Yo creo que hay algo que aportamos, que es como quien viene a esta formación va a llevarse la capacidad de construir espacios de mayor conciencia. Y me parece que ese es el mejor regalo que se puede llevar de un espacio de aprendizaje. Cómo tener mayor conciencia y cómo generar espacios para tener mayor conciencia. A mí también me parece que algo importante que se va a poder llevar es una idea más precisa de en qué mirar o dónde mirar para poder valorar qué está pasando en su equipo, ¿no? Qué sitios, qué puntos son aquellos que tiene que centrarse y focalizar su atención. Y no solo ideas y esa actitud de mirada, sino ojos nuevos. Yo creo que tienes unos ojos nuevos y un maletín de herramientas que ya con ese conocimiento que has interiorizado y has practicado, sabes en qué momento qué herramientas sacar para intervenir. Así que sería como la idea, como las ideas, como la mirada y los ojos nuevos y el maletín para decir, aquí esto puede servir, aquí esto no, ¿no? Ese conjunto. Y yo diría que quizá, bueno, no voy a decir que iba a hacer, quizá diría que también, que quizás es una especie de resumen, ¿no? ¿Cómo co-crear con otras personas? ¿Cómo coaprender? ¿Cómo aprender con otros? ¿Cómo construir algo y cómo ser conscientes de que lo que está pasando en un equipo, en una organización, es producto de las personas que estamos allí? Y que como personas y con la conciencia que dice Asier, somos capaces de construir otra cosa. En ese sentido también nos hacemos responsables de lo que pasa, ¿no? Pero un poco por ahí, ¿cómo co-crear? ¿Cómo construir con otros? Yo creo que quien entra en esta formación se lleva una mirada multimirada, se lleva una mirada de la práctica como desde muy diferentes lugares. O sea, somos un equipo muy complementario y con experiencias y recorridos y acentos muy diferenciados, bastante diferenciados. Y eso es un aporte clarísimo de esta formación. Y cuando miran desde lugares diferentes, estás pudiendo encontrar vías de acción que ahora no se les está ocurriendo a estas personas, ¿no? Y yo creo que eso también
que es un poco lo que al final va a convertirse en instrumento, ¿no? Que integrando estas diferentes perspectivas van a poder encontrar posibilidades de acción que ahora no llevan adelante simplemente porque no llegan a ver, no lo pueden ver. Y otra cosa que se me surge lo que estás diciendo, que es más a nivel personal, que tiene que ver con, no hay una forma de ser líder. Tú tendrás tu manera y la encontrarás. Tú tendrás tu enfoque, tú tendrás tu potencialidad, tú tendrás tu fuerza, tu energía, y con eso puedes ser un líder o una líder perfectamente bien. No hay una manera de hacerlo. Las situaciones de dificultad que una persona directiva se puede encontrar con un equipo, ¿pensáis que el coaching de equipos puede ayudar a sacar adelante temas de productividad, de conflicto, de toma de decisiones, de fusiones de equipos, de salida de gente? ¿En qué tipo de situaciones concretas de dificultad que tiene hoy en día una persona que dirige un equipo pensáis que puede haber un aporte del coaching de equipos? Bueno, esto antes creo que lo mencionó Isabel, pero claramente en cómo gestionar los conflictos de manera constructiva, en tener el conflicto como una posibilidad de ir un paso más allá de donde estaba el equipo o la organización. ¿Qué más? ¿Para qué concreto puede aportar el coaching de equipos a un directivo o una directiva? ¿En qué? Hablaba el otro día en una sesión también de coaching de equipos, hablábamos de los bomberos pirómanos, ¿no? Es decir, yo creo que hay a veces una necesidad como de apagar fuegos, ¿no? Rápidamente, y cómo sería poder mirar a eso que está ocurriendo, incluso avivando la llama, ¿no? Yo creo que hay una mirada también de lo disruptivo, del conflicto, de lo que no funciona como un síntoma de algo que, si lo miramos, va a ser clave, no solamente de impacto de corto, de medio y de largo. Y lo que lleva a esta formación es a parar, a que cada una de las personas se pare y se observe, ¿no? Ese autoconocimiento que realmente desde ahí, como dice Maru, cada uno va a descubrir su mejor forma de liderar, su mejor forma de acompañar y sacar lo mejor del equipo. Y no hay atajos. Primero esa mirada, ese autoconocimiento, esa reflexión, y a partir de ahí co-crear, construir. Sí, yo diría, en términos generales, si ya se ha intentado desarrollar individualmente a las personas del equipo, si ya se han hecho cursos de formación, si ya se han utilizado herramientas de las más instrumentales que se tienen en la gestión y en la dirección de una organización y un equipo, y sigues sintiendo, sigues viviendo, sigues teniendo la percepción de que aquello de alguna manera no está carburando a pleno rendimiento, probablemente hay algo que tiene que ver con las relaciones, con cómo se están articulando las personas que están allí, que es importante que le prestes atención y lo mires, ¿no? Y ahí yo creo que es especialmente útil poderte plantear una actividad formativa como esta. Sí. Y quizá ya se ha mencionado, ¿no? Sería también como esta mirada apreciativa por todo lo que pasa. Como pase lo que pase, está bien, tiene un sentido y está trayendo algo que merece la pena ser mirado. Algo así. A veces hacemos como una disociación entre tarea y relaciones, ¿no? Y pensamos que el trabajo de coaching es la dimensión más emocional, la dimensión más relacional, ¿no? Y tiene casi un punto de que nos llevemos bien, ¿no? No, aquí lo que estamos trabajando es con equipos. Los equipos se diferencian del resto de organizaciones de personas juntas porque tienen una tarea y tienen un objetivo. Entonces es muy importante ligar tarea con relación y ligar y acercarnos a esa idea de la relación como aquello que hace falta para llegar al propósito, para llegar a la tarea, ¿no? Y a veces hay una distorsión de los conceptos. Y a veces incluso ocurre que esa tarea no está tan claramente definida o tan bien conocida por todo el mundo, o ese propósito que se tiene, ¿no? Y a veces, sin intervenir en la relación, resulta que el asunto tiene mucho más que ver con cómo hemos definido esto y qué es lo que cada cual tiene que hacer, ¿no? Entonces, podríamos decir que tener competencias de líder coach de equipos puede ser una herramienta útil hoy en día para cualquier persona directiva que tenga que dirigir, que alinear a su equipo de cara a un propósito, que manejar situaciones de dificultad en la toma de decisiones, en todo lo que va ocurriendo, ¿no? En la vida de un equipo. Desde cómo se define el propósito, las reglas del juego, desde cómo esa persona directiva hace que todo el equipo mire hacia un mismo marcador,
también las habilidades conversacionales para crear compromiso y corresponsabilidad. Un tema muy importante de aprendizaje es la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué sucede? La toma de decisiones y ver los resultados, ver si este equipo está consiguiendo, incluso de forma creativa, resultados que no hubiera pensado anteriormente ninguna persona.